Bienvenido bilingües una vez más a esta sección de bilingües por el mundo. Pues aquí estamos una vez más para erradicar todas aquellas dudas que aún tenemos en inglés, y no solamente en inglés, sino también en español, nuestra lengua materna. Espero que estén bien, que hayan pasado un día maravilloso en sus respectivos trabajos, escuelas, hogares, así sucesivamente. Por acá estamos bien, gracias a Dios. Y nada, aquí preparé otro videito para enriquecer nuestros conocimientos en el inglés y en el español. Pues, en la clase anterior estuvimos aprendiendo acerca de los adjetivos cortos, comparando con los adjetivos cortos. Estuvimos viendo el comparative de los adjetivos de short adjectives, de los adjetivos cortos, y estuvimos comparando con la terminación ER, que hace función de más. Terminación ER hace la función de más. Y el than hace la función de que. Esa terminación ER iba insertada, colocada al final de los adjetivos cortos, formándose una sola palabra. Pues estuvimos viendo muchos ejemplos, ejercicios, y dejé una tarea la cual para revisar hoy aquí con ustedes. Espero que muchos de ustedes hayan conseguido hacerla, y nada, hoy la vamos a revisar antes de comenzar la clase de hoy, como siempre hacemos. Pues siéntense cómodos porque esto ya está comenzando. Pues la primera oración decía así: al final la tortuga fue más lenta que la liebre. Al final la tortuga fue más lenta que la liebre. Bueno, es una oración. Dijimos y hablamos que la tortuga ganó porque la liebre se quedó dormida. Y cuando se dio cuenta ya la tortuga estaba llegando a la meta. Entonces, son fábulas. Entonces, al final la tortuga fue más lenta que la liebre. Lenta es slow. Ahora, slow es lenta, despacio. Ahora, le colocamos a slow, que termina en W, en ER. Le agregamos ER, sería slower, que es más lenta, más despacio, más lenta. Y después colocamos el than, slower than. Sería así, slower than, más lenta que. Sería at the end, es una forma de decir al final, o in the end. At the end o in the end, the turtle was slower than the hare. At the end, the turtle was slower than the hare. Ahora, tú estás más hambriento que esos perros. Más hambrientos que. Tú estás más hambriento que esos perros. You are hungrier than those dogs. Hungry termina en Y y te tira piedra y le antecede una consonante que es la R. Por lo cual esa I, cuando la antecede una consonante, como en este caso es la R, se cambia para I de puntico y le agregamos la ER. Sería hungrier than. Entonces, you are hungrier than those dogs. Ahora, esa lagartija es más verde que tu pullover. Esa lagartija es más verde que tu pullover. Verde es green. Más verde le agregamos ER, greener than, más verde que. Sería that lizard, que es lagartija, that lizard is greener than your t-shirt. T-shirt, terminado en T, es pullover, porque está t-shirt de profesora, pero en este caso es t-shirt. Hay que sonar la T al final, bilingües. Y va por el contexto también, que estamos hablando de un pullover, no de una profesora. Por esto es traducción e interpretación. Este lugar es más seguro que el nuestro. Más seguro. Safe es seguro, termina en E. Safe.
Se le agrega una R nada más, porque si el adjetivo termina en E, no le si el adjetivo corto termina en E, ya solamente le agregamos la R. Si termina en una consonante, entonces ya ¿qué es lo que le agregamos? La ER. Pero en este, como habíamos hecho anteriormente, y lo vimos en clases anteriores, pero en este caso, si ya el adjetivo corto termina en E, finaliza en E, le agregamos la R nada más. En este caso, safer es más seguro. Ahora, safer than, más seguro que. Ahora, this place is safer than ours. Que el nuestro. Ese nuestro que al final de las oraciones es ours. Es un pronombre posesivo. Esos niños están mejores alimentados que yo. Esos niños están mejores alimentados que yo. Ahora, alimentados termina en ado, es un verbo en pasado participio. Ado, dido, toso, cho. Sería fed. F-E-D, fed. Entonces, mejores que, lo vimos en la clase anterior, better than. Entonces, better fed than me. Sería, those kids are better fed than me. ¿Vieron? Están mejores alimentados que yo. ¿Vieron? Ahora, espero que lo hayan hecho bien. Aquí lo explicamos. Espero que hayan entendido la explicación. Vamos a continuar practicando esto más adelante. Pero esto es una clase de apoyo para que ustedes puedan ver cómo es que se compara con adjetivos cortos. Entonces, estuvimos viendo también el better than, que es mejor que, y worse than, que es peor que. Pero better than no solamente hace mejor que, sino mejores que, singular y plural. Y el worse than de peor que o peores que. Pues, una vez explicada la tarea y hecho un resumen, un recordatorio de la clase anterior, pasamos a la clase de hoy, la cual es un poco similar a la anterior, porque si en la anterior vimos el comparativo de los adjetivos cortos, hoy vamos a estar viendo aquí el comparativo de los adjetivos largos. Entonces, el tema de nuestra clase de hoy es comparative, y ponemos entre signos de ponemos entonces entre brackets long adjectives, comparative, long adjectives. Vamos a estar comparando adjetivos largos. Ahora, estuvimos aprendiendo en clases anteriores acerca de las terminaciones de los adjetivos largos. Conocemos los adjetivos largos por sus terminaciones, así como los cortos por sus terminaciones. Los cortos tienen un tipo de terminaciones y los largos tienen otro tipo de terminaciones, las cuales estuvimos viendo. Pues no vamos a estar mencionando esas terminaciones aquí, más les voy a colocar unos ejemplos de esos adjetivos que estuvimos viendo en clases anteriores y vamos para que ustedes puedan recordar las terminaciones. Pues lléguense, los que no han visto esa clase, lléguense a la clase de los adjetivos cortos, de los adjetivos largos y cortos, para que puedan tener una base, puedan afirmarse ahí más y puedan ver más profundamente esa clase, la puedan entender mejor. Ahora, tenemos de ejemplo wonderful. Wonderful termina en full. Todos los adjetivos que terminan en full son largos. Entonces ya vamos a ir viendo ahí ya. Wondrous termina en O-U-S. También es largo. Recuerden que wonderful es maravilloso. Wondrous es maravilloso también. Son sinónimos. Lo que uno termina en full y el otro termina en O-U-S. Todos los que terminan en O-U-S entonces hacen la función de un adjetivo largo. Y todos los que terminen en full hacen adjetivos largos. Famous termina en O-U-S. Famous es famoso, es un adjetivo largo por la terminación OUS. Attractive
termina en IVE, Eve, hace la función de un adjetivo largo, attractive. Y así hay muchos adjetivos más con esas terminaciones. Revolutionary, revolutionary, terminación ary, o extraordinary, son adjetivos largos por la terminación ary. Interesting, interesting es interesante y termina en ing. Aquí podemos apreciar que no todas las terminaciones ing hacen función de gerundio, de ando y yendo, comiendo, bailando. No, también el ing hace función, forma también adjetivos. Y no solamente adjetivos, también sustantivos comunes que vamos a estar aprendiendo próximamente. Pues, interesting, la terminación ing forma adjetivos largos, como es interesting, interesante. Handsome, estuvimos aprendiendo que handsome es una palabra compuesta. Las palabras compuestas también son adjetivos largos, muchos de ellos, otros hacen de sustantivo. Entonces viene hand, que es mano, y some, que es algunos o algunas, pero no podemos traducir así, sino que ya la palabra, el adjetivo como tal es apuesto. ¿Ve? Handsome, handsome, apuesto. Intelligent, intelligent, termina en ent, ent, terminación ent. Es largo. Así hay muchos también adjetivos que terminan en esa terminación. Ahora, popular, termina en r. Popular es un adjetivo largo por la terminación r. Estuvimos viendo vulgar, que es vulgar, termina en r. Aquí les traigo otra, regular. Regular. Regular es regular y termina en r. Es un adjetivo largo. Invisible termina en ible. Ible, un adjetivo largo. Invisible. Fantastic. Fantastic es un adjetivo largo por la terminación tic. Tic. T-I-C. Tic. Fantastic es un adjetivo largo por esa terminación. Pues conocemos, como había dicho anteriormente, y lo volvemos a repetir, que los adjetivos largos se conocen por sus terminaciones, así como los adjetivos cortos. Entonces, hay muchos más. Hay muchos más. Estos fueron unos ejemplos para que ustedes se den cuenta de esas terminaciones, los cuales me hacen saber cuando el adjetivo es largo o corto. Recuerden que estuve explicándoles que no podemos estar apoyándonos y confiándonos de que yo reconozco el adjetivo que es largo por su tamaño, por su magnitud. No. Hay adjetivos así, cortiquitos, que parecen adjetivos cortos y son largos. Y hay adjetivos largos que son cortos. Estuvimos viendo ejemplos de ellos. Pues no vean la clase, asistan las clases anteriores para que vean esa explicación. Ahora vamos a pasar a ver ejemplos en español para que puedan apreciar cómo es que yo puedo comparar los adjetivos largos. Ya estuvimos viendo cómo comparar los adjetivos cortos. En español es igual. El comparativo es el mismo para adjetivos cortos que largos en español. Es igual. Que es más que. Más que. Pero en los adjetivos cortos en inglés usamos er than. La terminación er que va unida a los adjetivos cortos más el than que es que. Ese than es el que de comparativo. Entonces, en el caso de short, que es bajita o corto, le agregamos R y es shorter o shorter than, más corto que o más bajita que o más bajito que, porque los adjetivos sirven para género femenino y masculino, para ambos. Ahora vamos a ver ejemplos en español y después vamos a traducirle esos tres ejemplos que les traigo aquí. Dice así: ella es más inteligente que su esposo. Ella es más inteligente que su esposo. Más inteligente que. Subrayenlo ahí, más inteligente que.
Pero es inteligente. Existen muchas formas de decir inteligente, donde muchas de esas formas de decir inteligente son adjetivos cortos, pero aquí vamos a usar el adjetivo largo que conocemos. Ahora, que es el más conocido, el más dado en las escuelas, enseñado en las escuelas. Ella es más inteligente que su esposo, más inteligente que. Este libro está más interesante que el anterior. Este libro está más interesante que el anterior. Más interesante que. Subrayenlo ahí. Y estos plátanos están más maduros que aquellos. Estos plátanos están más maduros que aquellos. Más maduros que. Subrayen ahí todo eso. Entonces, una vez, para que vean que la comparación en español es más inteligente que, más flaco que, más alto que, más, pero tenemos que jugar con los adjetivos en inglés, si son cortos o largos, hay que reconocerlo, porque en la clase de hoy, en la gramática esta que les voy a enseñar ahora, no podemos comparar en inglés como mismo lo hicimos con los adjetivos cortos, que era la terminación er más el than. Terminación er agregándola al final de los adjetivos cortos formando una sola palabra. No, aquí es diferente. ¿Cómo comparamos en inglés con adjetivos largos? Así, usando more en vez de er, more, que es una palabrita completa, more, más adjetivo largo, más el than, que hace función de qué. Entonces el more es más, pero ese more lo vamos a usar para adjetivos largos y el er para los adjetivos cortos. El er, como aprendimos en clases anteriores, van unidos al adjetivo corto, al final. ¿Entiendes? Pero aquí no, aquí el more va separado, va el more primero haciendo función de más, después viene el adjetivo largo en el medio separado y después viene el than. ¿Vieron? En este caso, tenemos aquí, ella es más inteligente que su esposo. She's more intelligent, terminación ent, intelligent, es un adjetivo largo. She's more intelligent than her husband. 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 Ella es más inteligente que su esposo. La otra dice así. Este libro es más interesante que el anterior. ¿Cómo diríamos? Más interesante que. Interesante es interesting. Sería, this book is more interesting than the former one. Former es anterior. Previous es anterior. Son sinónimos. Son adjetivos que son sinónimos. Entonces sería, this book is more interesting than the former one. ¿Quién es el one? Que el libro anterior, pero para no repetir libros dicen the former, que es el adjetivo, y colocan one para decir que el libro anterior, pero para no repetir libro, porque ya lo mencionamos en el sujeto, dicen one, colocan one para como que ese anterior. Pero no se traduce libro ahí, sino que ya decimos este libro es más interesante que el anterior libro, pero no, que el anterior lo dejamos así en español y ellos que le colocan después anterior, one, than the former one. Espero que estén entendiendo, son reglas gramaticales del inglés que son diferentes al español y así cada idioma tiene su regla gramatical la cual es diferente. Así aquí portugués, el portugués aquí en Brasil todo es diferente. Entonces, estos plátanos están más maduros que aquellos. Estos plátanos están más maduros que aquellos. Sería, más maduros que. Maduros es ripe. Es un pasado participio. Es un pasado participio. Entonces, los verbos en pasado participio, como estuvimos hablando anteriormente, hacen función de adjetivo. En este caso, sería these bananas, these bananas
are more ripe than those ones. These bananas are more ripe than those ones, que aquellas. Than those, que aquellas bananas. Pero para no repetir bananas, colocamos ones. Than those ones. Ones, one con S, ones. Porque están hablando de bananas. ¿Entiendes? Entonces, espero que hayan entendido esos ejemplos. Ya saben que es más que, igual que en los adjetivos cortos, pero los adjetivos cortos estamos hablando en español. Igual que en español es más que, más inteligente que, más alta que. Lo que tenemos que tener cuidado es el adjetivo. Si es corto, tenemos que usar than. Si es largo, usamos more than. ¿Entiendes? Tenemos que aprender en inglés diferenciar, identificar o diferenciar qué cosa es un adjetivo corto y qué cosa es un adjetivo largo, porque con el adjetivo corto usted va a usar than, el que es más que, es más y el than es que, siempre el than va a ser que para los comparativos. Ahora usted tiene que agregar el a los adjetivos cortos al final, formando una sola palabra, y el than, más aquí usted tiene que usar para adjetivos largos el more, el adjetivo largo y después el than. Son las estructuras que usted tiene que tener en cuenta en su mente para poder hablar, para poder traducir del español para el inglés. ¿Entiende? Ahora, eso se coge con práctica, con ejercicios, práctica. ¿Entiende? Ir conociendo los adjetivos. Ahora, ellas son más atractivas que nosotros. Es el primer ejercicio de la clase de hoy. La primera oración de ese ejercicio dice así: ellas son más atractivas que nosotras. Ellas son más atractivas que nosotras. ¿Cómo ustedes traducirían eso, bilingües? Más atractivas que. Atractiva es attractive. Los adjetivos no se pluralizan. No se le agrega S ni ES. Como aquí en español que dice más atractivas que. No, attractive. More attractive than. More attractive than. No se pluraliza el adjetivo attractive. Ahora, sería they are more attractive than us. Después del than no puede ir pronombres personales. No puedo colocar we, que es nosotros o nosotras, sino que tengo que reemplazarlo por un pronombre objeto que estuvimos explicándolo en la clase anterior. As. Ese es el pronombre objeto que va a sustituir al pronombre personal we, porque después de than, los pronombres personales que vienen en español, después del que, en inglés, después del than, no se pueden colocar pronombres personales. Hay que reemplazarlo por un pronombre objeto. En este caso es as. Sería they are more attractive than us. Than us. Than us. ¿Ok? Los bizcochos están más deliciosos hoy que ayer. Los bizcochos están más deliciosos hoy que ayer. Más deliciosos que. ¿Ve? Más deliciosos que. Delicious. Delicious es el adjetivo largo porque termina en OUS. Pero hay adjetivos cortos para decir delicioso también, porque delicious no es el único adjetivo para decir delicioso, sino que está zesty y tasty. ¿Vieron? Ahora, como adjetivos cortos. Ahora, en este caso, los bizcochos están más deliciosos hoy que ayer. The biscuits are more delicious today than yesterday. The biscuits are more delicious today than yesterday. ¿Vieron? Bilingües. Y es así como traducimos. Dice la otra oración: este anillo es más caro que tu carro. Wow. Este anillo es más caro que tu carro. Wow. Entonces sería más caro que. Caro es expensive. 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 Ahora sería this ring, porque ring es anillo. This ring is more expensive
is more expensive than your car. This ring is more expensive than your car. Sí, carro, se puede decir car o ride. ¿Ve? Ride es el carro nuevo, la nave. ¿Ve? Un carro caro, ride. Como un Lamborghini, un Porsche, todos esos carros, ride. Ahora, tu vida es más valiosa que el dinero. Tu vida es más valiosa que el dinero. ¿Más valiosa que? Valuable. Valuable. Es valiosa. Es el adjetivo valioso. Termina en able. Es un adjetivo largo. Sería your life. Your life is more valuable than money. Your life is more valuable than money. Se quita el artículo el, dinero, el. Se quita el artículo el porque estamos generalizando el dinero. Than money. ¿Ok? Es así, bilingüe. Ahora la otra. Este examen está más difícil que el último que hicimos. Más difícil que. Difícil es difficult. Difficult. ¿Ves? Es difícil. ¿Vieron? Complicated. Termina, también es un adjetivo largo. Complicated. Complicado. Difícil. Complicado. ¿Ok? Entonces, en este caso sería. This exam is more difficult. It's more difficult than. It's more difficult than the last one. The last one. The last one we did. This exam is more difficult than the last one we did. We did, porque recuerden que did es el pasado de do, de to do. Did, que realizamos. Los exámenes se realizan. Recuerden la clase de to make versus to do. To make versus to do. Recuerden eso. Que to make es hacer de crear y to do es hacer de realizar actividades. En este caso, un examen se realiza porque ya fue creado por los profesores para que usted lo realice, estudiante. Entonces, es el pasado de to do que es did. ¿Ok? Entonces, espero que hayan entendido. ¿Ok? Vamos entonces a ver otros ejemplos donde no van adjetivos largos, donde van sustantivos comunes. Es importante que usted aprenda esto. Bueno, el primer ejemplo de comparativo con sustantivos comunes sería este. Hay más niños que niñas en mi aula. Más niños que. Más que. Es un comparativo ahí, pero usando sustantivos comunes, no un adjetivo largo entre más y que. Sería, hay más niños que niñas en mi aula. There are, porque son niños. There are y there is, es otra clase que está por ahí adelante. De una de las primeras que impartí aquí. Entonces, hay, está there is y there are. There is para el singular y there are para el plural. Entonces, para decir hay, porque existe un hay en español, pero en inglés se usan dos. There is para el singular, hay, haciendo función de hay, pero para el singular, cuando le siguen cosas en singular, y está el hay, que es there are, para cuando le siguen cosas, sustantivos comunes en plural. En este caso, hay más niños que niñas en mi aula. Estamos hablando de niños. Entonces, there are more kids, ¿ve? Than girls, o there are more boys, para que entiendan mejor. There are more boys than girls in my classroom. ¿Ve? En mi aula, en la escuela. En mi habitación de clase, que es classroom. Entonces, there are more kids or more boys than girls in my classroom. Hay más caramelos de menta que de chocolate. Más caramelos de menta que de chocolate. Sería, there are more mint candies. There are more mint candies than chocolate. There are more mint candies than chocolate. Hoy tenemos más turnos que ayer en la escuela. Today we get, or we have, recuerden el verbo tener, we got, or we have more periods than yesterday at school. We got more periods than yesterday at school. Pues espero que hayan entendido
esta maravillosa clase que preparé con mucho amor para ustedes. Y sin más ni menos, tenemos que despedirnos ya. Pero antes les tengo una tarea, así que no se vayan de ahí del asiento. Una tarea de 5 oraciones. Antes quiero que se suscriban, que den like y que sigan comentando. Gracias por esos maravillosos comentarios que han estado colocando, los cuales me hacen saber de que las clases están siendo productivas, que están entendiéndolas, que estoy conociéndolos también a ustedes, porque somos muchos, somos 614. Y nada, estoy conociendo a muchos de ustedes para poderlos conocer y poder crear una gran familia aquí en este canal. Si no te has suscrito aún, suscríbete. No dejes de suscribirte. Suscríbete para poder crecer, para poder llegar a otras personas más que están interesadas en aprender inglés. Y desde sus casas que no tienen dinerito para poder pagar una escuela y en sus casas pueden aprender inglés. Entonces, divulguemos, compartamos, hablemosles a amigos, conocidos sobre este canal para que estudien. Es una buena opción para estudiar, para las pruebas en las escuelas, en las universidades, los exámenes. Pues ahí están todos los videos que he estado subiendo con diferentes temas, los cuales les va a interesar mucho, les puede interesar mucho para su escuela, para todo, para estudiar, para su día a día y para usted prepararse en la vida. Ahora, la tarea dice así, dice la primera oración. Hay más naranjas que limones. Hay más naranjas que limones. Ahí estamos usando sustantivos comunes. Víctor es más egoísta que Elena. Víctor es más egoísta que Elena. Gente, esto es ejemplos de oraciones que se me ocurren, porque hay que usar los adjetivos. ¿Entienden? Busquen los adjetivos en un diccionario. ¿Entienden? Recuerden que hablamos de que cuando comparamos existen adjetivos positivos y negativos. Por eso es que suena fea esta oración. Víctor es más egoísta que Elena. Estos pantalones están más cómodos que aquellos. Esta piscina es más espaciosa que la tuya. Esta piscina es más espaciosa que la tuya. Y mi novia es más hermosa que mi hermana. Mi novia es más hermosa que mi hermana. Decir, pues, más hermosa que, subrayen ahí. Son oraciones que se me ocurren ahí. Y son ejemplos buenos para ustedes hacer la tarea, para que aprendan, porque esas oraciones hablando en conversaciones que ustedes ejecutan por ahí, salen este tipo de comparaciones. Entonces usted tiene que saber los adjetivos largos y cortos en inglés para poder usar el er than, que es más que, y el more than para los adjetivos largos. Entonces, sin más ni menos, nos despedimos bilingües. Espero que les haya gustado esta clase y que estén aprendiendo con ella. Coméntenme. Y si no te has suscrito y eres nuevo por aquí, suscríbete. No lo pienses más. Suscríbete y así apoyas a este canal. Les quiero mucho. Nos vemos en una próxima sección de Bilingües por el Mundo. So, until we meet again. Bye. Have a wonderful night.